Qué bueno poder saludarte, te mando un abrazo muy grande. Espero que te encuentres bien, que donde quiera que estés escuchando esta reflexión, este mensaje, pueda realmente calar profundo y pueda servirte de forma práctica en tu vida. Así que te mando un saludo muy grande, espero que te encuentres bien y que llegue este mensaje justo a tiempo. Qué bueno es cuando llega ese mensaje, esa reflexión o palabra que nos orienta, acomoda nuestras emociones, nos permite ver con esperanza, ver con fe y tomar decisiones en el presente sabias que afecten e influencien nuestro futuro. Así que te abrazo a la distancia y espero que realmente pueda ser un tiempo mucha, de mucha riqueza espiritual, emocional y aún física, porque las decisiones internas se transforman en manifestaciones externas. Cuando yo cambio mi interior, cuando cambio mis pensamientos, mis emociones, cambio mis decisiones, y cuando cambio mis decisiones externas, mis decisiones, mis pasos, lo que está alrededor mío también es transformado. Así que quiero realmente mandarte un saludo muy grande y poder ir directo, adentrarnos directamente en el mensaje de hoy. El título o la reflexión de este mensaje, justamente la nombré El poder, su gozo. El poder, su gozo. Nehemías, capítulo 8, versículo 10, dice lo siguiente: no se entristezcan, no se angustien, el gozo del Señor es su fortaleza. No se angustien, no se entristezcan, el gozo de Dios es su fortaleza. Qué tremendo tema la tristeza, ¿no? Digo, cuando uno que le ha tocado justamente pisar esta tierra, que le ha tocado vivir, o sea, que le ha tocado justamente atravesar diferentes momentos, porque esta es la vida, es la vida no es tristeza, pero en la vida vivimos momentos de tristeza, momentos de felicidad, momentos de alegría, de un éxtasis, de satisfacción, de emoción, pero también momentos de mucha angustia. Y la tristeza es una emoción con la cual en diferentes momentos debemos administrar, debemos manejar. Y es un tema muy frecuente el hecho de la tristeza. ¿Qué hago con la tristeza? ¿Qué hago con aquello que me genera dolor o me genera angustia, me genera esa sensación de frustración? Primero definamos tristeza. Primero tendríamos que definir qué es tristeza. Y tristeza es ese estado anímico interno que viene como consecuencia de un acontecimiento desfavorable. ¿No? Tristeza es esta situación, ese estado interno de ánimo, es este estado emocional que trae como consecuencia o que es la consecuencia de un acontecimiento que yo interpreto o que yo vivo como desfavorable. ¿Qué causas pueden generar este sentimiento, este estado anímico, este estado interno de tristeza? Una desilusión, ¿no? Una desilusión, por ejemplo, amorosa genera un estado anímico de tristeza, de dolor, ¿no? De frustración, un acontecimiento externo que genera en mí, en mi interior, una sensación de dolor, de derrota, de desilusión. La pérdida de un empleo, la pérdida del trabajo, ¿no? O sea, la pérdida de trabajo, la pérdida de un negocio que uno había invertido tiempo, esfuerzo y quebró o no fue bien, eso genera ese acontecimiento desfavorable genera un estado anímico interno de tristeza. La muerte de un ser querido, muerte de un ser querido puede generar un profundo sentimiento de tristeza, ¿no? Este sentimiento de que me fue arrebatado algo que humanamente, y por lo menos en esta tierra, no podemos volver a recuperar, a tener, ¿no? Ese sentimiento de dolor, de angustia. Bueno, ese sentimiento genera, o esa situación genera tristeza, genera dolor, una enfermedad, ¿no? Una situación crónica o una situación de desgaste que empieza a generar esto que no puedo resolver, esto que necesito medicamentos o que genera trastornos. Bueno, la enfermedad puede generar un sentimiento de tristeza muy grande, la insatisfacción personal, este sentimiento de no lograr cosas, no lograr cambios, sentir que la vida va pasando y uno siempre está en el mismo lugar, ese estado de estancamiento es producto o trae como resultado tristeza. ¿Ok? Definimos tristeza, entendemos cuál es la causa de la tristeza, pero la pregunta es, ¿estoy pasando por un momento de tristeza?
vos que estás escuchando del otro lado esta reflexión, ¿hay algún área en tu vida donde vos te sentís con tristeza? Ya sea por la pérdida de un ser querido, ya sea por algo que no está funcionando como vos considerás. Muy interesante que en Argentina, por lo menos en Argentina, tenemos uno de los índices más grandes de profesionales en el área de la psicología. Tenemos uno de los índices más altos poblacional de cantidad de habitantes con cantidad de psicólogos. Eso habla de un gran tema para nosotros los argentinos, el tema de las emociones, el tema de la tristeza. Claro que en diferentes países también se atraviesan momentos de tristeza y dolor, pero Argentina tiene un índice muy grande. Así que probablemente estás escuchando esta reflexión y sos de Argentina, muy probablemente estás involucrado en esto de cómo aprender a manejar mis emociones de una manera sabia. Claramente te interesa y te importa saber cómo puedes manejar tus emociones, cómo puedes manejar la tristeza. Yo quiero darte una receta para la tristeza, una receta para qué hacer cuando estoy triste. Hay gente que cuando está triste se anestesia con medicamentos. Y no estoy hablando en contra de la medicación, una medicación tal vez sana, saludable, puede llegar a ser en un momento buena y necesaria. No estoy diciendo que esté mal, no estoy diciendo que si uno está haciendo una psiquiatría o está siendo medicado por un psiquiatra, no hay que tenerlo, no estoy diciendo eso. Pero muchas veces nos escondemos la tristeza a través de una medicación que me genere un estado emocional que me regule esa tristeza cuando hay algo interno que no estoy resolviendo y que necesito resolver justamente en vez de anestesiarlo. Hay gente que la tristeza la disfraza con actividad o la esconde con actividad y se llena de actividad, pero cuando llega la noche se encuentra con una angustia, con un vacío que no sabe por qué, pero justamente es porque hay una tristeza no resuelta, una insatisfacción no resuelta. Hay gente que se encuentra muy irritable y empieza a tener conflictos interpersonal y esos conflictos interpersonales tienen que ver con en realidad ese enojo, esa ira, está escondiendo una tristeza interna por una situación, por una causa, por una pérdida, por un maltrato, por un abuso, por algo que no está pudiendo resolver. Esa sensación de que Dios está lejos, esa sensación de que Dios no responde a mis oraciones, esa frustración, ese vacío espiritual a veces lo único que está manifestando es una tristeza interna. Ahora, ¿cuál sería, bíblicamente hablando, la receta de Dios para la tristeza? Lo primero que encuentro en esta receta de Dios es darle un lugar sano a la emoción de la tristeza, darle un lugar sano. Darle un lugar sano. El versículo que habíamos leído de Nehemías nos habla de no se entristezcan. Y cuando habla de no entristecerse, está hablando de justamente no permanecer en un estado de. Dios no les está diciendo al pueblo no tengan momentos de dolor, no tengan momentos de tristeza, porque aún Jesús se angustió. La Biblia nos habla en el libro de Juan diciendo que Jesús lloró. Después nos habla también en uno de los evangelios que Jesús dice, mi alma está angustiada hasta la muerte. O sea, Jesús vivió momentos de angustia y Jesús es el reflejo de Dios, reflejo de quién es Dios aquí en la tierra. O sea que la tristeza es una emoción en nuestra vida válida. Y yo quiero validar la tristeza, yo quiero validar en tu vida la tristeza. Quiero validarla y ponerla como un lugar sano, como un lugar bueno, como necesaria. A veces nosotros los cristianos, aquellos que tenemos en nuestra fe en Jesús, pensamos que la tristeza, hay que correrla rápido, porque hay para arriba, ¿no? Y a veces no nos permitimos la tristeza. Y en el sistema de este mundo, donde todo es rápido, donde todo es éxito, donde todo es una imagen, donde todo es una foto, donde las redes sociales jamás te permiten una lágrima, sino siempre ese éxito a veces falso, a veces que es solo una imagen, que no refleja nada de contenido a veces, no siempre, pero a veces, esconde detrás una gran insatisfacción, una gran tristeza que necesita ser manifestada, necesita tener un lugar sano. Cuando estoy triste, necesito darle un lugar sano a esa tristeza. Y el darle un lugar sano es identificarla. Bueno, ¿por qué estoy triste? ¿Qué es lo que me genera tristeza? ¿Qué es la causa de esa tristeza? Identificar la causa, sentarme con un café, sentarme en oración, sentarme con la Biblia, sentarme con mi esposa, con mi esposo, sentarme con mis padres, sentarme con ese amigo, con esa amiga, con esa líder, con esa persona que me acompaña, con ese pastor, con esa pastora y decir, estoy triste y no sé por qué, necesito identificarlo. Primero
identificarlo. Segundo, permitirme ese proceso de tristeza, porque la tristeza es una emoción que necesita ser vivenciada para poder irse, para poder atravesarla. No esconderla, necesito procesarla, necesito darle lugar para poder luego, si es una herida causante, si es la causa de una herida, de una pérdida, poder sanar. Dar un lugar sano a la tristeza, no quedarme en ella, identificarla, permitirla obrar en mi corazón, pero también darle un cierre. No estancarme a la frustración, no estancarme a la tristeza, sea cual fuere, con la gravedad que fuere, con la profundidad que fuera, pero darle un cierre, darle un término, darle un límite, darle una finalización. Claramente una situación no es igual a otra. La pérdida de un duelo son de 3 a 5 años. Poder sanar totalmente un duelo. Pero la tristeza de que me fue mal en una materia, o me fue mal con una comida, que también es un estado anímico, me fue mal con eso que había preparado, que para mí era mi pasión, bueno, darle un lugar será menor, será de 1 hora, será de media hora, será de un día, pero darle un lugar de cierre. Identificarlo, ver la causa, permitirla procesar, pero al mismo tiempo darle un cierre. Algunos llevarán un tiempo, otros llevarán menos, pero saber que hay un cierre, no quedarme en ese lugar. La segunda parte de esta receta es justamente recibir el gozo de Dios. Recibir el gozo de Dios. Dice, no se entristezcan, el gozo del Señor es su fortaleza. Su fortaleza. Y fíjate que dice el gozo del Señor. No dice el gozo mío. No dice que el gozo de ustedes es su fortaleza. No es el propio gozo mío. Es el gozo de Dios. Es el gozo ¿de quién? De el Señor. ¿El gozo de quién? El gozo del Señor. El gozo del Señor es vuestra fortaleza. Y el gozo, ¿Dios de qué tiene gozo? ¿Dios de qué tendría gozo? ¿Cuál es ese causante del gozo de Dios? ¿Cuál es el gozo de Dios? ¿De qué Dios se goza? Para que identificar ese gozo y que sea mi fortaleza y sea lo que me da fuerza. El gozo del Señor, según Sofonías 3:17, sos vos. La Biblia dice, se gozará en ti. Sofonías 3:17 dice que Dios se goza sobre sus hijos, sobre su pueblo. Otra versión dice, el Señor estará contento de ti. Otra versión de Sofonías 3:17 dice, con regocijo demostrará su alegría por ti. El gozo del Señor es tu fortaleza. ¿Cuál gozo? El gozo que Dios tiene de vos. La alegría que tiene Dios de vos es tu fortaleza, es tu ánimo, es tu refugio, es tu satisfacción, es tu fortaleza. El saber que Dios se goza en tu vida. El saber que Dios se alegra en tu vida. El saber que Dios tiene satisfacción. Es lo que el Padre le dice a Jesús. Le dice, este es mi Hijo amado en quien tengo placer, en quien tengo alegría, en quien tengo complacencia. El gozo del Señor es tu fortaleza. El gozo del Señor es tu fortaleza. Y Dios te ama. Dios te ama de tal manera que entregó a su propio Hijo para que no te pierdas, mas tengas vida eterna. Y de la misma manera que ama a su Hijo Jesús, te ama a vos. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero. El amor de Dios, el gozo del Señor es tu fortaleza. Es lo que Hebreos dice, hablando de Jesús. Dice, por el gozo puesto delante de Él, el gozo que estaba delante de Él, la alegría que estaba delante de Él, soportó la cruz. ¿Y sabes cuál era el gozo que Jesús veía en la cruz? Era que vos pudieras volver a Él. Porque nuestros pecados, nuestras malas decisiones hicieron que estuviéramos lejos de Dios. Pero Dios cargó todo ese castigo de nuestras malas decisiones sobre Él. Y pagando ese precio soportó ese dolor en la cruz para que vos pudieras tener de vuelta acceso a Dios, de vuelta acceso al Padre. El gozo que le esperaba. ¿Cuál era el gozo? El gozo de que vos, si te arrepentías, ibas de vuelta a tener acceso a su corazón. El gozo de volver a tenerte. El gozo que fortaleció a Jesús en la cruz era tu persona, era tu corazón, era tu vida. El gozo del Señor es tu fortaleza. Y por último, si estoy pasando por momentos de tristeza, por momentos de dolor, lo primero que necesito es dar un lugar sano, saludable a la tristeza, dar un lugar correcto, identificarlo, procesarlo y darle un lugar de cierre.
pero también recibir el gozo de Dios en medio de mi dolor, el gozo de Dios en medio de mi tristeza, el gozo del Señor por mí, el deleite de Dios por mí, el deleite del Señor por mi vida. Pero también, y este es el último consejo de esta receta bíblica en momentos de tristeza, es llevar ese gozo de Dios a la vida práctica. Llevarlo a la vida práctica, llevarlo a las decisiones prácticas. Dice el versículo 11 que dedicaron, el pueblo de Israel dedicó un tiempo para hacer fiesta, para comer y para alegrarse, porque habían entendido la palabra del Señor. Cuando uno entiende la palabra del Señor, uno acciona. Cuando uno entiende el mensaje de Dios para nuestra vida, cuando hablamos de entendimiento no hablamos solo de información, sino hablamos de revelación, que es bajar la información al corazón. Y cuando bajo la información al corazón, eso se transforma en mi acción. Si el gozo del Señor es tu fortaleza, que hoy, donde quiera que estés mirando el mensaje, este mensaje, puedas dedicarte un tiempo para vos. Puedas dedicar un tiempo para estar con tu familia. Puedas tomar esa tristeza que estás viviendo, tomarla en un lugar, procesarla, identificarla, pero recibir el gozo del Señor. Y ese gozo del Señor se manifiesta en la vida práctica. Sentate con tu familia, comparte un tiempo con tu esposa, con tus hijos, comparte un tiempo con tu familia, comparte un tiempo con aquellos que amás. Compartí un tiempo con vos mismo, compartí un tiempo de un café, de una lectura, compartí un tiempo, llevarlo a lo práctico, que ese gozo del Señor no quede en algo abstracto, quede en algo práctico. Hace algo que te haga bien, hace algo que te edifique, que te lleve a un cambio. Pasa tiempo con tus hijos, pasa tiempo con tus nietos, hace una videollamada, llamarlos, hablar por teléfono con ellos, dale el lugar sano a la tristeza. No te quedes en ella, recibí el gozo del Señor y lleva ese gozo del Señor a la vida práctica, aquello que te hace bien. Aquello que te hace bien. ¿Hace cuánto no pasas tiempo con tu familia? ¿Hace cuánto no pasas tiempo con vos mismo? ¿Hace cuánto no haces lo que te gusta? ¿Hace cuánto no estás dando lugar a aquello que te hace bien? El pueblo de Dios, como entendió el mensaje, hizo algo que les hacía bien. ¿Y qué era? Pasar tiempo con su familia y comer. Tan práctico como eso. Que esta palabra te pueda ayudar. Que esta palabra, si estás pasando por un momento de tristeza, pueda ayudarte. ¿Para qué? Para entender que su poder, el poder de Dios en tu vida, es el gozo de Dios. El poder de Dios a favor de tu enfermedad, a favor de tu dolor, a favor de tu tristeza, es el gozo que Él tiene sobre vos. Dale un lugar sano a tus emociones de tristeza, identificalas, procesalas y dales un cierre. Pero recibí el gozo que Dios tiene, el placer que Dios tiene en tu vida. Y lleva ese gozo a la vida práctica, aquello que te hace bien. Pasa un tiempo con el Señor, pasa un tiempo con tu familia, pasa un tiempo de una rica cena, de un rico almuerzo. Haz una videollamada con tu familia, pasa tiempo con tus hijos. Dale un lugar sano a la tristeza, para que pases de la tristeza al gozo. Que Dios te bendiga y quiero hacer una oración por vos. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo a todos los que están viendo esta palabra, aquellos que se sienten en momentos de dolor y de tristeza, que esta palabra pueda llegar justo a tiempo, porque el poder, tu poder, Señor, es tu gozo, el deleite y el placer que tenés por nosotros en cualquier situación, en cualquier dificultad y en cualquier emoción. Señor, en el nombre de Jesús, bendigo a los que están viendo esta palabra. Que haya paz, gozo, alegría y fortaleza. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga y nos vemos en nuestra próxima actividad.